Oremos. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, Señor, en esta noche, por permitirnos, Señor, estar aquí en tu casa de oración, Señor, y te damos gracias porque tenemos este privilegio como hijos tuyos de estar aquí en tu presencia, Señor, para orar, para pedirte, para agradecerte por todo lo que tenemos, lo que nos has dado y lo que nos darás. Gracias, Señor, por esta hermosa reunión y por tantos hermanos que están presentes, que nos bendigas aquí, y a los que no han podido llegar por distintos motivos, Señor, también oramos por ellos. Y ahora te pedimos que dirijas esta reunión, Señor, y que bendigas tu palabra, que nos traerá tu siervo en esta noche. Y te damos gracias por todo esto. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Buenas noches, queridos hermanos. Es una alegría para nosotros como familia visitarles y poder compartir la palabra de Dios en este fin de semana largo, que espero que hayan podido descansar un poco del trabajo, los que pudieron descansar. Y es lindo poder reunirnos, ¿no? Un día así, estando un poquito más descansados, más tranquilos, no correr tanto con el trabajo, los que estuvieron libres, y bueno, a poder aprovechar para orar, para estar en la casa de Dios y también compartir de la palabra como en esta noche. Traigo los saludos de los hermanos allá en Salcedo, en Wilde, que estuvieron también pendientes de esta visita. Nosotros tenemos las reuniones de oración los días miércoles, así que no me tuve que ausentar allá para venir a visitarles. Bueno, vamos a seguir entonces con el estudio que están teniendo, un estudio muy lindo, cuando me comentó mi papá que estaban estudiando las parábolas. Así que, bueno, vamos a continuar con este estudio. Hoy tocaba la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? En Mateo capítulo 25. Así que acompáñenme a ese pasaje. Mateo capítulo 25. Como decíamos, muy lindo poder estudiar, hacer estos estudios sistemáticos con los temas y demás. La verdad que es algo muy lindo y les animo a que sigan haciéndolo porque es de mucha bendición poder estudiar así la palabra de Dios. Vamos a ir entonces a Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13. Vamos a leer la parábola y después vamos a meditar sobre ella, sacar algunas enseñanzas, ver un poco también el contexto en el cual el Señor está enseñando. Dice el pasaje de la Escritura: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esperemos que eso no pase en esta noche, hermanos, que nadie cabecee escuchando este mensaje, ¿no? Bueno, dice el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Este versículo es clave, hermanos, este versículo es clave. En primer lugar, porque habla de una preparación, que es el espíritu de la enseñanza que está haciendo el Señor, la preparación. Pero también, ¿cómo termina este versículo? Dice que la puerta se cerró. Después vinieron también, muchas gracias, Enrique.
Vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hasta aquí la lectura de esta parábola. Sí, vamos a ver 3 pequeños puntos acerca de esta parábola para poder llevarnos a casa algunas enseñanzas prácticas para nuestra vida. En primer lugar, vamos a hacer una introducción. ¿Sí? Una introducción. En segundo lugar, vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con la escatología de este pasaje, porque es un pasaje muy rico en escatología. Y en tercer lugar, como les decía, una aplicación práctica para nuestras vidas, para que podamos llevar a casa algunas enseñanzas y algunas aplicaciones para nosotros. En primer lugar, entonces, vamos a ver la introducción. La introducción. Como ustedes ya habrán visto, porque vienen estudiando varias parábolas, ¿qué es una parábola? Ya lo habrán visto, ¿no? Una narrativa, una historia, algo que el Señor utilizaba como un recurso para poder, a través de situaciones de la vida cotidiana del pueblo judío, poder enseñar verdades espirituales del reino de Dios. Y él utilizaba este recurso. Y en Mateo capítulo 13 hallamos el motivo por qué el Señor usaba estas parábolas. Vamos a Mateo capítulo 13, unas páginas anteriores, así repasamos un poquito estos conceptos que son importantes. Mateo capítulo 13, versículo 10. ¿Por qué el Señor usaba este recurso de las parábolas? Los discípulos le preguntaron al Señor, dice Mateo capítulo 13, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado. Cuando se refiere a ellos, se refiere principalmente a los judíos que rechazaban a Cristo, que rechazaban sistemáticamente a Cristo y que buscaban encontrar la oportunidad de que Cristo cometa algún error o alguna frase o alguna situación en la cual pudieran inculparle, ¿no? Entonces, el Señor está hablando aquí del corazón duro del pueblo judío, que le rechazaba. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Y aquí se cumplen algunas profecías del profeta Isaías, como dice el Señor, no vamos a leer mucho, pero básicamente el Señor con las parábolas, a aquellos que le rechazaban los confundía aún más, y a aquellos que eran suyos les enseñaba aún más, los enriquecía aún más con estas enseñanzas. Esta parábola, el Señor utiliza una situación muy linda que es la de las bodas, un muy lindo ejemplo que usa el Señor, una típica boda que era costumbre allí de los judíos en cómo la hacían. Posiblemente el esposo venía acompañado, dicen algunos historiadores, que era común de la época, acompañado de sus mejores amigos, y la esposa, acompañada de su familia y también sus amistades más queridas, esperaba esa llegada del novio que iba a tomar su mano y después, bueno, la boda, después de la ceremonia, duraba varios días, podía llegar a durar varios días el banquete de bodas y recibían visitas y se celebraba grandemente ese acontecimiento tan importante. Acá claramente en esta parábola el esposo es el mismo Señor Jesucristo, es el Señor Jesucristo. La novia o la esposa es una representación de la iglesia. Pero ¿qué de estas 10 vírgenes? ¿Qué de estas 10 vírgenes? ¿Qué representan? ¿Qué representan estas 10 vírgenes? Bueno, estas 10 vírgenes, en lo que sería el contexto de la boda, podrían ser bien una analogía de lo que hoy solemos decir las acompañantes de la esposa, ¿no? ¿Cómo es que se dice tiene un nombre. Las damas de compañía también tiene otro nombre, ahora se me fue. Las damas de honor, ¿no se les dice? ¿Damas de honor? Sí, damas de honor. Son las acompañantes de la esposa, sus amigas, sus íntimas. Y este pasaje que habla de estas 10 vírgenes lo hace justamente porque el Señor está dirigiendo esta enseñanza principalmente al pueblo judío. Estas 10 vírgenes
representan a los judíos sobrevivientes de la gran tribulación en la venida, justamente cuando venga el Señor en su segunda venida, con aquellos que se encontrará, esos judíos que hayan sobrevivido a esos años tan terribles, que como decíamos, no falta mucho para que el mundo pase por esos años tan terribles, ¿no? Esa tribulación tan terrible. El número 10 en la palabra es un símbolo de algo completo, es un número completo, un número redondo, por ejemplo los 10 mandamientos. Hay varios ejemplos en la Escritura, pero aquí básicamente tiene que ver con ese remanente, ese pueblo judío sobreviviente al término de los años de tribulación. Vamos a ver por qué es que se refiere a esto. El contexto, vamos a seguir la introducción, el contexto de Mateo 24 y 25, estos dos capítulos de Mateo, donde al Señor le preguntan los discípulos por los tiempos que han de venir y los tiempos futuros y acontecimientos. Estos capítulos hablan básicamente de escatología, ¿no? El Señor menciona allí en capítulo 24, explica acerca de la tribulación, de esa última semana de la profecía de Daniel. También habla de su segunda venida. Habla de la reunión del pueblo de Israel previa a su venida. Y en el capítulo 25 aparecen estas dos parábolas, la de las 10 vírgenes y la de los talentos, que hacen énfasis, están orientadas a representar y a profetizar el juicio que se dará sobre la nación de Israel. Y luego termina el capítulo 25 con el juicio sobre las naciones gentiles. Ustedes saben que en la Biblia se profetizan muchos juicios. Esto lo vimos en los que cursamos Müller, lo vimos en escatología. Son 11 juicios que están todavía por cumplirse. ¿Cuál va a ser el que nos toque a nosotros, hermanos? Que la Biblia menciona. Un juicio no para condenación, sino para recompensas, ¿no? El tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, bueno, será el juicio a nosotros los creyentes, los hijos de Dios. Un juicio no para condenación, sino para recibir del Señor las recompensas, como sabemos por la Escritura. Después vamos a hacer mención de esto. Pero hay muchos juicios que están por cumplirse. Y este también es un juicio que se ha de cumplir, el juicio sobre la nación de Israel, que son estas personas que hayan sobrevivido y estén en la tierra al momento en el que el Señor venga en su segunda venida. ¿Quién será el juez de todos estos juicios? ¿Quién será el juez de todos estos juicios? Podemos leer en Juan, capítulo 5, versículo 22. Alguien si lo tiene lo puede leer, así vamos compartiendo un poco la lectura. Me dicen que mejor no porque no sale por la grabación. Eso es muy importante. Muy bien, gracias. Es importante que todo salga por la grabación. Así que voy a leer yo en esta oportunidad. Dice Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Vamos al versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Quién será el juez? El Señor Jesucristo. Él es el que tiene la autoridad dada por el Padre para ejecutar todos estos juicios. Dentro de esta introducción vemos que este juicio también será llevado adelante por el mismo Señor Jesucristo. Muy bien, vamos entonces, una vez hecha la introducción, que es muy importante porque si no, a veces sacamos fuera del contexto a las parábolas y cuesta un poco después interpretarlas. Vamos a ver un poco el tema de la escatología, ¿sí? Hacer un poquito de énfasis en lo que es la escatología, la profecía que encierra esta parábola junto con otras escrituras. Como decíamos, el juicio sobre Israel. Acá vemos tres aspectos básicamente. ¿Dónde será este juicio? ¿Sí? Este juicio se menciona y da algunos detalles en Ezequiel capítulo 20. Vamos a Ezequiel, profeta Ezequiel capítulo 20. ¿Dónde será este juicio? ¿Dónde será? ¿Cuál va a ser el lugar, el ámbito, el contexto en el cual se dará este juicio? Ya dijimos un poco sobre esto, pero vamos a ir al profeta Ezequiel. Este juicio, según la Escritura, será en la tierra. Tiene un escenario terrenal.
Ezequiel capítulo 20, versículo 34. Dice la palabra de Dios: y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Hasta acá este pasaje podemos leer un poquito más de Ezequiel. Señor litigará con ellos cara a cara en la tierra, justamente como decíamos recién, el espacio terrenal, el contexto terrenal, allí será el juicio, con aquellos que hayan sobrevivido a la gran tribulación. ¿Cuál va a ser el objetivo de este juicio? El objetivo de este juicio, el Señor va a separar a los salvos de los no salvos. Aquellos que hayan creído en Cristo van a poder ingresar al milenio, pero aquellos que hayan rechazado y no hayan creído en el Señor serán cortados de la faz de la tierra, y allí será el juicio del Señor a los que no hayan aceptado por la fe al Señor Jesús. Como dice Malaquías, vamos a un pasaje en Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, versículo 2 al 5. Malaquías capítulo 3, versículo 2 al 5 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Versículo 5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, y contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. El Señor litigará contra ellos. También en Ezequiel, volviendo a Ezequiel, para terminar ese pasaje, después vamos a ir a Mateo, en Ezequiel capítulo 20, los últimos dos versículos que hablan de esta profecía, versículo 37 y versículo 38, nos habla justamente de esto, de la separación de los salvos de los no salvos. Dice, versículo 37, os haré pasar la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto, aquellos que ingresan al milenio, en los vínculos del pacto del Señor. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando vamos a Mateo, en Mateo capítulo 24 y 25, hay un paralelismo que nos permite seguir esto. En capítulo 24 de Mateo se nos habla de los tomados y los dejados. Vieron que es muy llamativo y ha prestado mucha confusión. ¿Quiénes son los tomados y quiénes son los dejados? Parecería ser que los tomados van a salvación, pero en realidad es al revés, ¿no? Mateo 24, versículo 40, dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Y en el capítulo 25, al final del capítulo de la parábola de los talentos, nos habla acerca de esto también, que después ustedes la van a estudiar seguramente. Dice el Señor, respondiendo al siervo que había guardado su talento y no había hecho nada, dice, respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Vamos al versículo 30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces,
vemos un paralelismo. Vamos a la placa que sigue. El resultado era el punto C, que es lo que decimos. El resultado va a ser separación, donde aquellos salvos que han creído en Cristo van a entrar en el milenio, en el pacto del Señor, en aquellos 1000 años, el reino milenial. Y aquellos que no pasen este juicio del Señor porque se hayan encontrado sin fe en el Señor Jesucristo, serán tomados para condenación, para juicio, y serán cortados de la faz de la tierra. Tenemos un paralelismo ahí interesante, que es justamente hilando todo lo que dice Ezequiel y Mateo 24 con Mateo 25, vemos que en paralelismo los tomados de capítulo 24 son equivalentes a las vírgenes insensatas, que a su vez son equivalentes a estos siervos inútiles, infieles, los malos siervos, como el ejemplo que daba el Señor en la parábola de los talentos. Ellos serán los que serán cortados, los que serán enjuiciados por el Señor. Sin embargo, aquellos que sean dejados, aquellas vírgenes prudentes, que también es la misma figura, representa lo mismo, equivale también a aquellos siervos fieles que entrarán en el gozo de su Señor y que el Señor les llama siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso obviamente se aplica a estos judíos, pero también nosotros lo tomamos como enseñanza para nuestra mayordomía cristiana. Claro. No, claro, por eso es la segunda venida, la manifestación del Señor. Claro. Ahora vamos a ver un poquito de esto también en la aplicación nuestra, porque todo esto, como dijimos, es al final de la tribulación, la profecía, y ya el arrebatamiento ya habrá pasado, ¿no? Antes de la tribulación. Pero en ese momento, cuando el Señor se manifieste en poder, y todo ojo le verá, allí es cuando el Señor ejecutará este juicio sobre la nación de Israel. Como dijimos, esto tiene aplicación directa a Israel, pero toda la escritura que dice la palabra es inspirada por Dios y útil, es maravilloso, ¿no? Útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, ¿no? Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. El Señor nos prepara, nos alienta en esta noche con esta parábola. Nos quiere enseñar cosas también para nosotros que nos podamos llevar a casa como aplicación práctica. Vamos entonces al tercer punto, que es la aplicación. Y yo anoté tres aplicaciones prácticas que las anoté para mí primeramente porque cuando uno es invitado a preparar estos mensajes, el que primero se beneficia es uno, ¿no? De estudiar el pasaje, de meditar. Y el Señor ha hablado a mi corazón acerca de tres aspectos de esta enseñanza que el Señor dio. El primer aspecto es, como dice aquí en la parábola, si ustedes recuerdan la lectura de Mateo 25 que hicimos, las 10 vírgenes, dice, cabecearon, se durmieron. Esto no era en sí algo malo, porque dicen los estudiosos que en aquel momento era normal que el esposo se pueda demorar en esa llegada, y por el cansancio y el estrés del día de la preparación, era muy factible que las vírgenes se terminaran durmiendo, ¿no? Que se relajen un poquito y se duerman. No está allí el reproche del Señor en la parábola. Fíjense que no está el reproche sobre que se durmieron, sino está sobre la falta de preparación, de cómo iban preparadas a esperar al esposo. Y el grito que se ve aquí en este pasaje es, viene, ¿no? Después dice este pasaje que volvemos ahí al capítulo 25, dice el versículo, acá el versículo 6, se oyó un clamor, un grito como para despertar a todos, ¿no? Despiértense todos porque dice el versículo allí, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Este clamor yo lo tomé para una aplicación personal, ¿no? Es como un llamado a despertar, Quizá estamos, como siempre decimos y en las oraciones se escucha, estamos en los últimos tiempos. La venida del Señor por nosotros es inminente, es el arrebato de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. El Señor viene pronto a buscarnos.
Quizás sea esta noche, hermanos. Esta noche quizá el Señor venga a buscarnos. Esa expectativa de que el Señor venga pronto a buscarnos, ese deseo, ese anhelo, como dice el Señor, que amemos su venida, yo creo que a veces se nos pasa en el medio del trajín. ¿No les pasa a ustedes, hermanos? Seamos sinceros, ¿no? A veces no se nos pasa entre todo lo que hacemos, y mismo la actividad, los ministerios, perdemos la noción de que el Señor viene. El Señor viene en cualquier momento, viene pronto a buscarnos. Y este grito, este clamor, es un clamor que ojalá que sea un clamor para todos nosotros. El Señor viene. Y la pregunta que yo anoté para mí es, ¿cómo me hallará el Señor? ¿Cómo me hallará el Señor? ¿Me hallará preparado? ¿Me hallará expectante? ¿Me hallará sirviendo? ¿Me hallará velando el Señor? ¿Amando su venida? A veces estamos un poco dormidos, hermanos, estamos un poco dormidos, espiritualmente hablando, ¿no? El mundo nos adormece con un montón de cosas, Satanás ha sido muy astuto, muy astuto. Yo creo que una de las grandes cosas que ha usado Satanás para desviar nuestra mirada de esto son las cosas lícitas, ¿no? Las cosas lícitas del trabajo, ¿no? La familia, cosas lícitas, cosas buenas que Dios nos ha dado, pero que en su desequilibrio, a veces cuando desequilibramos las cosas, sacamos al Señor de primer lugar y hay otras cosas que llenan ese espacio, ¿no? Dice 2 Corintios 5:10, vamos a ir a ese pasaje, un pasaje muy conocido, 2 Corintios 5:10. Lo que decíamos, ¿no? ¿Cuál va a ser el próximo juicio? Y el que estamos esperando los hijos de Dios es encontrarnos con el Señor, y el Señor allí juzgará nuestras obras, dice la palabra, ¿no? Dice el versículo 10 de 2 Corintios 5, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El Señor viene pronto a buscarnos y tendremos que dar cuenta, hermanos, tendremos que dar cuenta de nuestro tiempo aquí en la tierra, tendremos que dar cuenta de lo que hicimos, tendremos que dar cuenta de nuestro testimonio, de nuestra familia, de la mayordomía, todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Es impresionante pensar en esto. Por eso este clamor es un clamor al despertar, hermano, hay que despertar. El Señor viene pronto y pronto tendremos que dar cuenta frente al Señor de lo que hayamos hecho. Primera de Juan 3:3, que dice, un pasaje muy conocido, ¿no? El que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así también como Él es puro. La expectativa de que el Señor viene a buscarnos y de encontrarnos con Él nos ayuda a vivir en santidad, nos motiva a servir. Qué maravilla, ¿no? Y quizá muchos hermanos están perdiendo todo esto porque no están a la expectativa, están durmiendo y no están preparados, Son parecidos a estas vírgenes insensatas, no estaban preparadas. Y el Señor sorprenderá, y cuando venga el Señor, ¿qué le vamos a decir? Yo pensaba dentro mío, ¿qué excusa le vamos a poder decir al Señor cuando nos pida cuenta? ¿Qué excusa vamos a decir? Cuando el Señor nos diga, preparé tantas cosas para vos, como dice Efesios, capítulo 2, versículo 10. Tantas cosas de antemano para que puedas hacerlas, para que puedas desarrollarlas, para que ejercites tus dones, para que prediques el Evangelio, para que ganes a tus compañeros de trabajo. ¿Qué excusa le vamos a poner al Señor? Señor, tuve mucho trabajo, no tenía tiempo, eran tiempos complicados, no sé qué excusa, no vamos a poder poner ninguna excusa, ¿no? Delante del Señor yo creo que, como dice su palabra, ojalá que no tengamos que sentirnos avergonzados cuando venga el Señor, ¿no? Que no tengamos que sentirnos avergonzados ante su presencia. Pero en segundo lugar, la otra aplicación práctica que
medité en este pasaje para mí es con respecto al aceite. Es muy llamativo de que, bueno, estas lámparas antiguas funcionaban, digamos, podían hacer su trabajo siempre y cuando tuviesen aceite, ¿no? El combustible. ¿Es símbolo el aceite de qué en la palabra? ¿No? Uno de los símbolos del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Uno de los símbolos que se utiliza en la palabra, una de las figuras para hablarnos del Espíritu Santo. Y yo puse una pregunta allí, vamos avanzando, ¿no? ¿Falta aceite en la vida? Esto no quiere decir, si somos hijos de Dios, no puede faltar el Espíritu porque el Espíritu mora, ¿no? El Espíritu mora en la vida del creyente y es un sello eterno que Dios ha puesto de propiedad en nuestras vidas y el Espíritu, como sabemos, no se va de nosotros. El Espíritu hace una morada permanente en la vida del creyente. Pero esta pregunta tiene que ver con algo más profundo. Es básicamente si está faltando la plenitud del Espíritu en nuestra vida. Como dice el pasaje en Efesios 5:18, la llenura del Espíritu. Puede ser que en nuestra vida no haya plenitud del Espíritu, que no haya llenura. ¿Qué es la plenitud? La llenura justamente es entregarle nuestra vida al Señor, que el Señor tenga control, que el Espíritu Santo pueda ejercer ese control en la vida. Y la llenura del Espíritu produce fruto. Gálatas 5, 16, 22 y 23. El fruto del Espíritu. Y quizá en la vida no hay llenura y no hay fruto. No hay fruto. Yo me pregunté esto para mí, ¿no? ¿Falta aceite en mi vida? ¿Cómo estoy con respecto al Espíritu Santo que mora en mi vida? ¿Tiene total control el Espíritu Santo? ¿Le estoy dejando el lugar? ¿Me estoy entregando todos los días? Y un indicador es ver el fruto. Si estudiamos el fruto del Espíritu, las 9 características que se mencionan allí en Gálatas, bueno, si no hay nada de eso en mi vida, no se manifiesta y por el contrario, se manifiestan las obras de la carne, entonces evidentemente está faltando aceite. Estoy siendo insensato. Hay carnalidad. Cuando hay carnalidad, el Espíritu se entristece, Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu. Cuando hay pecado, cuando hay carnalidad, el Espíritu se entristece. El Espíritu se va comprimiendo cada vez más, hasta casi apagarse, como dice su palabra, 1 Tesalonicenses 5:16. No apaguéis al Espíritu. Ya es una actitud de mayor rebeldía, porque es no escuchar, no querer escuchar. Una actitud de rebeldía hacia el Señor, no querer escuchar la voz del Señor. Bueno, todo esto es una pregunta que hoy cada uno la puede contestar delante de Dios. Yo, cuando veo estos pasajes, digo, Señor, que nunca me falte el aceite, que haya llenura, que haya plenitud, que pueda manifestar el fruto en mi vida, el carácter de Cristo, y no ser como una de las vírgenes insensatas, ¿no? Que vino el esposo y no tenían aceite, no tenían su vasija preparada y salieron desesperadas, ¿no? Como pretendiendo que las que estaban preparadas, las prudentes, le prestaran un poquito de ese aceite. ¿Podemos esperar que alguien más nos preste de estas cosas espirituales? ¿O tenemos que vivirlas nosotros por el poder del Señor, ¿no? Como decimos a veces, pensamos que, bueno, si me junto mucho con los espirituales, entonces, bueno, sí, eso es bueno, pero también tiene que haber una preparación, una disposición personal, ¿no? Tiene que ser algo en la intimidad mía con el Señor. Y en último lugar, cuidado con los casi salvos. Los casi salvos. ¿Ustedes recuerdan el caso de Agripa cuando estuvo con Pablo? Y Pablo le predicaba de una forma muy elocuente. Y esa frase que siempre me llamó mucho la atención. ¿Se acuerdan lo que le dijo? Por poco me persuades a ser cristiano. Yo digo, esta persona cuando vaya a la eternidad, ¿cuánto se va a arrepentir, no? De ese poquito estuvo ahí. Casi, los casi salvos. Yo digo, estas vírgenes también nos hablan un poquito de eso, del movimiento cristiano profesante. Hoy más que nunca yo creo que las iglesias
están viviendo esto, ¿no? De muchas personas, yo lo vemos allá en la iglesia también, muchas personas que vienen y aparecen y después se van y vuelven y tienen una vida, los religiosos, ¿no? Los religiosos, los cristianos, profesantes. Es un cristianismo sin Cristo. Como una paradoja, ¿no? Pero es así. Es un cristianismo sin Cristo. Es un falso cristianismo. Llevan una lámpara de apariencia, pero en realidad sus vasijas están vacías de aceite. No está el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. No son de Cristo y para ellos la advertencia es: la puerta se cerrará. Esa es la advertencia que hace el Señor. ¿Qué dijeron estas vírgenes de la historia? Obviamente es una historia muy trágica porque si nos ponemos a pensar, si esto fuese real, seguramente el esposo hubiese accedido a abrir la puerta, si eran personas que eran conocidas, pero el dramatismo que pone el Señor en la parábola es justamente para que se haga un énfasis en que la puerta se cerrará. Y aquellas personas que han estado entre nosotros, que han escuchado la palabra, que han parecido cristianos por mucho tiempo, el Señor cerrará la puerta y dirá: no os conozco. Qué terrible será eso, ¿no? Fuertísimo. El Señor cerrará la puerta. Entonces, este último llamado es para aquellos que no tienen la seguridad de su salvación, que no tienen a Cristo en su corazón, que están viviendo una vida de apariencia sin verdadero aceite en su corazón, no está el Espíritu, no han encontrado todavía ese encuentro personal con Cristo, ¿no? De salvación, no han depositado su fe en el Señor y están viviendo una religiosidad, pero no tienen a Cristo en sus vidas. Qué terrible será, es como para predicar el Evangelio esta parábola también, porque qué feo es ese versículo: y la puerta se cerró. ¿Cuántas veces recordamos el arca de Noé? Recordamos muchos pasajes donde se dice que la puerta se cerró. Y la gracia de Dios un día dirá: hasta acá, y la puerta se cerrará. Por eso en esta noche, queridos, yo no conozco al 100%, la mayoría sí, pero si tenés esta inquietud en tu corazón, no pierdas más el tiempo. Es el momento ahora de acercarte al Señor, pedir perdón por tus pecados y ser verdaderamente una persona prudente, como vimos recién. Aquellas vírgenes prudentes que sí tenían aceite, que sí eran símbolo y una analogía de lo que somos los verdaderos hijos de Dios, aquellos que tenemos el Espíritu y creemos en Cristo como nuestro Salvador. Así que podamos irnos a casa con esto, ¿no? Pensando en esto. Señor, pronto viene el Señor, que estemos activos en la obra, como dice la palabra, sirviendo al Señor en todo, lo que venga a tu mano según tus fuerzas, predicando a tiempo y fuera de tiempo, sirviendo al Señor y amando su venida. Amando su venida. Señor, que venga hoy. Todos deberíamos decir: Señor, ven hoy. Que estemos para siempre con el Señor allí en los mismos cielos. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.